Y muy bien amigos, el día de hoy estamos con un nuevo video de One Piece. Como esta semana no tuvimos capítulo, aprovecharemos de hablar sobre algo muy interesante. Como ya saben, durante la Jam Festa, Oda nos reveló lo que viene en el manga este 2026. Por ejemplo, un posible gran combate y el próximo arco después de Elbaf. Todo eso comentaremos el día de hoy, así que no olvides apoyar con tu like y suscribirte para estar al día. ¡Vamos allá! Bueno, vayamos por parte. Seguramente ya todos saben los datos que soltó Oda, así que destaquemos lo más importante. En primer lugar, dice que para el 2026 se vienen varios proyectos interesantes, pero que su editor no le permite decir casi nada. Lo que sí puede comentar es que el 10 de marzo se estrenará la segunda temporada de live action, donde adaptarán a Chopper, y que también alaba mucho la actuación de todo el cast. Pero también nos confirma que no solo habrá una tercera temporada, sino que ya la comenzaron a filmar. Todos sabemos que en la tercera temporada tendremos el arco completo de Arabasta. Bueno, en segundo lugar lanza otra bomba, porque da a entender de que posiblemente se venga una nueva película del anime de One Piece para este mismo 2026. Aunque claro, igual menciona que es difícil porque no se está avanzando rápido, por lo que posiblemente se postergue para el 2027. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿de qué va a tratar la película? ¿Será acaso que por fin nos regalarán lo que venimos pidiendo hace años? ¿Una película de todo God Valley con escenas nuevas? Sería maravilloso. Pero recordemos que el anime de One Piece cambió de formato de emisión. Como ahora es por temporadas, dudo mucho que vayan a utilizar algo canónico del manga para plasmarlo en una película. Seguramente Toei se quiere guardar todo el arco de God Valley para la tercera temporada del anime, que sería ya para el 2027. O sea, para darles un contexto general, la primera temporada del anime finalizó con el cierre de Egghead. La segunda temporada, que llegará el 2026 en abril, constará aproximadamente de unos 24 o 25 episodios y adaptarán la primera parte de Elbaf. Supongo que hasta la llegada de Imu, convirtiendo a todos en demonios. Dicha temporada debería finalizar justo cuando Loki va a contar la historia de Harald. Entonces, la tercera temporada, que ya sería para el 2027, ahí sí utilizarían completamente todo God Valley con a lo mejor contenido nuevo. Entonces, como te digo, dudo mucho que la futura película de One Piece sea de God Valley. Lo más probable es que hagan lo mismo de siempre, con un villano original que amenaza una isla y que los Mugiwaras tengan que detenerlo. Cronológicamente debería ser entre Egghead y Elbaf, pero bueno, solo son especulaciones, a lo mejor sí termina siendo de God Valley. No nos compliquemos la vida y mejor esperemos a que suelten más información en los próximos meses. En fin, pasemos a lo relevante, la información sobre el manga. Oda dijo lo siguiente: después de lo que podríamos llamar un flashback largo, o mejor dicho una pequeña mirada al pasado que nos hizo cambiar nuestras perspectivas sobre Elbaf, vamos a terminar todo con capítulos de alto impacto. Las cosas cada vez se pondrán más locas. Bueno, aquí Oda nos da a entender que el flashback de Rock y Harald fue largo a propósito porque quería darle contexto a lo que estamos viviendo en Elbaf. Pero no tenemos que olvidar que el eje principal del manga es todo el conflicto de los Mugiwaras en estos momentos. Entonces, varios conceptos que vimos en el flashback son para darle sentido a la guerra contra Imu y los Caballeros Sagrados. Y claro, la verdad sobre Loki y su padre, donde la fruta será la gran revelación de todas. Oda dice que las cosas se pondrán mucho más locas para cerrar Elbaf. Sinceramente, yo creo que el cierre de este arco será más o menos así, por darles un panorama general. Zoro y Sanji derrotarán a Summers y Killingham, proyectándolos directamente de regreso a Tierra Santa. Y para esto obviamente es necesario el Haki del Conquistador. Por un lado, Zoro aprenderá a controlarlo definitivamente, mientras que Sanji por fin lo despertará. Y para el final tendremos la pelea contra Imu, donde Luffy y Loki dirán a Cara. Esto será un momento histórico, ya que por primera vez Luffy estará cara a cara con el supuesto villano definitivo de la obra. Entonces será muy importante no solo el combate como tal, sino que además el intercambio de palabras. No sé por qué pienso que Imu, al verlo transformado en Nika, tendrá recuerdos de Vietnam recordando a Joy Boy, mientras que Luffy, al verlo, le pondrá un nombre gracioso como suele ocurrir. En fin, Oda nos confirma que se viene un cierre brutal para el arco de Elbaf.
Bien, y en la parte final de la carta es donde Oda lanza la verdadera bomba. Este dice: llegó la hora de ir a la isla a la que solo el rey de los piratas pudo llegar. Va a aparecer el hombre con cicatriz de quemadura. Personajes que nunca se habían encontrado se encontrarán. Dos personajes se enfrentarán. Creo que el 2026 será un año de encuentros y la historia avanzará a una velocidad mucho más rápida. Será un año grandioso. Bien amigos, con esas palabras Oda nos deja detalles muy importantes. 1. Este 2026 finalizará Elbaf y al parecer iremos rumbo a Laugtale. 2. Aparecerá el hombre con cicatriz de quemadura. 3. Personajes que nunca se habían encontrado se toparán. Y 4. Habrá un 1 vs 1 demasiado importante. Estas 4 cosas van entrelazadas entre sí. Trataremos de darle un orden. En primer lugar, nos da a entender que llegó la hora de ir a la isla a la que solo el rey de los piratas pudo llegar. Todos sabemos que para que Luffy pueda ir a Laugtale necesita el último Rod Poneglyph. Y como ya saben, este se encuentra en posesión del hombre con cicatriz de quemadura, el Inokisu. Curiosamente, Oda también dice que este 2026 aparecerá el dichoso personaje. Por lo tanto, cronológicamente hablando, ocurrirá de la siguiente manera. Luffy y Loki salvarán Elbaf derrotando la proyección de Im-sama enviándolo directamente a Tierra Santa, así como Emmet lo hizo con el Gorosei en Egghead. Y para eso necesitan desplegar su Haki del Conquistador más poderoso. Pero recordemos que en God Valley Imu fue atacado por 6 bestias de la conquista al mismo tiempo: Kaido, Linlin, Newgate, Garp, Roger y Rox. Y aún así, pese a que lo atacaron juntos, la proyección de Imu se mantuvo en God Valley sin ser destruida. Entonces, ¿cómo podrán Luffy y Loki manifestar un Haki del Conquistador aún más fuerte? A lo mejor lo enviarán de otra forma a Tierra Santa, como por ejemplo con la misteriosa fruta de Loki. Pero bueno, la cosa es que una vez que finalicemos el arco de Elbaf, supongo yo con todo bajo control, con Dory y Brogy de vuelta a la normalidad, nos tocaría ver la siguiente ruta al último Road Poneglyph. Quizás Gavan sabe la ubicación exacta del Inokisu, porque la gran revelación sería que es nada más y nada menos que un ex Nakama de Roger. Hace rato que venimos diciendo que la identidad del tipo de la quemadura es alguien que ya vimos en One Piece. Si a eso le sumamos que la desaparición del cuarto Road Poneglyph fue el que estaba en la isla Gyojin, que precisamente fue visitada por Roger y sus Nakamas antes de ir a Laugtale, me hace pensar que el rey de los piratas le dejó la misión de resguardar ese último Road a uno de sus Nakamas, ya sea Taro, Millet Pine, Dokino, Momonga, Jackson o el mismo Spencer. Sería la oportunidad perfecta para que Oda nos explicara de una vez por todas qué fue del resto de la tripulación de Roger. Pero bueno, solo son especulaciones. A lo mejor el Inokisu es un personaje totalmente nuevo que no ha aparecido en el manga. Hay demasiadas opciones. Recapitulemos, Gavan o algún gigante revela a los Mugis la ubicación del Inokisu, llegan con él, obtienen el último Rod Poneglyph, Robin descifra a los 4 y Nami crea un mapa hacia Laugtale, la isla a la que solo el rey de los piratas pudo llegar. Ahora pasemos a los otros 2 puntos que menciona Oda en la carta. Este dice que 2 personajes que nunca se habían encontrado se encontrarán. Esto inevitablemente me hace recordar la frase que sale en el mural de los 3 mundos. En los 2 primeros dice: nunca más volvieron a encontrarse. Y en el tercero dice: sí pudieron encontrarse. Según lo que ya hemos teorizado en el canal, este encuentro profetizado tiene que ver con las 2 figuras que aparecen con corona en el mural. En el primer mundo es el rey que está encima de la embarcación, y en el segundo mundo es la reina Sirena, ambos tienen corona. Al parecer nunca pudieron encontrarse porque nacieron en eras diferentes, pero en el tercer mundo el nacimiento de ambos pudo darse. Teóricamente se trataría de Luffy y Shirahoshi, pero no tendría sentido, ya que ambos personajes se encontraron en el arco de la isla Gyojin. Entonces el encuentro es otro. Quizás Loki y Shirahoshi, la cual puede resultar ser Moza. A lo mejor la respuesta es mucho más sencilla. Oda simplemente dice: 2 personajes que nunca se han encontrado se encontrarán. Quizás se refiera únicamente a Luffy e Im-sama, quienes se verán las caras por primera vez en la historia. Y ya el último punto de Oda es cuando dice que habrá un enfrentamiento. Aquí sí que hay varias opciones, pero siguiendo la línea de lo que ya comentamos, y de que el próximo arco será la ruta hacia Laugtale,
No me sorprendería que dicho enfrentamiento sea entre dos emperadores. Luffy contra Teach, imposible, ya que eso quedará para el final. Pero la otra opción sería Shanks versus Teach. Quizás este 2026 por fin veremos el cruce entre ambos personajes. Mi hipótesis es que Shanks ya se sabe la ruta hacia Lautel, pero en el camino se topará con Teach. Por una parte sabemos que el pelirrojo tiene las condiciones necesarias para exterminar a todos los titánicos él solo. Pero por el bien de la trama, todos sabemos que de alguna manera Teach se las arreglará para derrotarlo. Entonces, en el otro punto podríamos tener un cruce de Buggy versus Luffy. Sí, algo totalmente descabellado. Pero serían como llaves de semifinales antes de llegar a la gran final, por así decirlo, el Luffy versus Teach. Todo esto en el mismo Lautel. En fin amigos, creo que nos alargamos demasiado el día de hoy. Este video era únicamente informativo, pero al final terminamos especulando bastante con estas declaraciones de Oda. Y créanme que podríamos seguir un buen rato más dando otros puntos de vista. Pero en resumidas cuentas, este 2026 el manga de One Piece se viene con todo. Tendremos el final de Elbaf, iniciaremos la ruta hacia Lautel, aparecerá el Inokishu, tendremos un encuentro histórico y terminaremos todo el año con un choque entre dos personajes. Hagan sus apuestas. Bien, antes de terminar les recuerdo que esta semana no tendremos capítulo, así que atentos mañana porque subiré otro video de One Piece para meternos de lleno en la actualidad del manga. La fruta de Loki, el Raknir, el final del flashback de Harald, el regreso al presente con los Mugiwaras y muchos más detalles. Así que recuerda tener activadas las notificaciones para siempre estar al día con One Piece. Muchas gracias por llegar hasta el final y apoyar con tu like. ¿Ustedes tienen otras teorías al respecto? Puedes compartirlas aquí en los comentarios. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chau chau.